El sábado santo suele pasar inadvertido, ese intervalo silencioso que media entre el clamor de la Pascua de la Cruz y el júbilo del Domingo de Resurrección. No hay señales espectaculares ni proclamas públicas, pero en ese tiempo suspendido late una fuerza espiritual profunda, un día sin milagros visibles ni discursos de Jesús, pero rebosante de sentido y de un misterio que invita a una inmersión completa. Por eso, antes de avanzar, imagina el silencio de una tumba cerrada, el pulso contenido de la creación aguardando un nuevo aliento. Para entender el valor de este día, hay que remontarse hasta el relato de la creación. Durante 6 jornadas Dios moldeó los cielos, la tierra y cada criatura. Al séptimo, descansó. No fue un descanso de cansancio, sino la consumación perfecta de lo hecho. Ahí germina el concepto de reposo divino, ese santuario temporal donde se recuerda la alianza entre el Creador y su pueblo, un pacto que trasciende la mera pausa laboral para convertirse en un signo de confianza y obediencia. Avanzamos en la historia hasta encontrar a Jesús desafiando visiones rígidas del sábado, sanó enfermos, permitió a sus seguidores cosechar espigas y proclamó que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Con esta enseñanza, tomada de Marcos capítulo 2 versículo 27, reveló que el verdadero descanso no consiste en inactividad, sino en restauración, devolver la creación a su propósito original y abrir puertas a la sanación integral. Cuando Jesús expiró en la cruz, su cuerpo reposó en una tumba prestada, envuelto en lienzos y velado por el asombro de sus discípulos. El temor y la confusión brotaron. ¿Cómo encajaba la derrota de un rey en el plan divino? Sin embargo, ese día de duelo y aparente abandono reflejaba el primer sábado, en el que Dios descansó tras culminar la obra de la creación. Ahora, el Hijo descansaba tras consumar la redención. La frase «consumado está», tetelestai en griego, no supuso un susurro de derrota, sino un clamor de victoria. A través de ese reposo sagrado, Jesús mostró que su sacrificio había vencido el poder del pecado y de la muerte. El silencio del sepulcro no anunciaba nulidad, sino el umbral de una nueva realidad, el descanso cósmico donde se sella el inicio de la vida eterna. Más allá de la ley mosaica, que veía el sábado como un mandamiento ritual, el sábado santo inaugura el reposo de la nueva alianza, sellado con sangre. Antiguos escritos cristianos hablan de la descensión de Cristo al Hades, como menciona la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 19, para proclamar su triunfo a las almas cautivas. Esa doctrina, llamada descenso a los infiernos, revela que no existe abismo tan profundo donde la presencia de Jesús no irradie esperanza. En lo personal, todos hemos vivido sábados de espera, jornadas en que las oraciones parecen responderse con silencio y la fe vacila ante la ausencia de señales. Sin embargo, aunque no lo percibamos, Dios sigue obrando en lo invisible. La semilla enterrada germina lejos de nuestra vista, preparándose para brotar con renovado vigor. Este día fértil, paradojalmente silencioso, nos enseña a cultivar la paciencia en un mundo ansioso por soluciones inmediatas. Nos impulsa a esperar el milagro de la resurrección, que siempre llega tras la cruz y la tumba. Aprender a descansar en Dios significa confiar durante el intervalo entre promesa y cumplimiento, entre semilla y fruto, incluso cuando el entorno carece de pruebas tangibles. La tradición de la Iglesia Oriental celebra el sábado santo como la gran vigilia, un tiempo de oración activa, ayuno y expectación, más que de renuncia. Los fieles mantienen la lámpara encendida, anticipan el amanecer y contemplan el sepulcro con la certeza de que pronto se rendirá ante la luz. Al caer la tarde, al inicio del primer día de la semana hebrea, concluye el reposo sabático. La piedra rueda, el sepulcro aparece vacío y el sol de justicia se alza con alas de curación. Esa explosión de gloria solo resulta tan impactante porque precedió un día de quietud y de espera. El contraste entre la oscuridad y la luz intensifica la revelación de la resurrección. No podemos saltar por encima de este momento. La verdadera vida transcurre salpicada de sábados interiores, entre el clamor de la cruz y la victoria de la tumba. El sábado santo nos ofrece un lenguaje para esos espacios de incertidumbre, nos recuerda que el dolor y la falta de respuestas no anulan la fidelidad divina. Incluso en el aparente reposo, el plan de salvación avanza. En la antigüedad, la Iglesia no veía el sábado como un vacío, sino como una vigilia ininterrumpida. Era un tiempo para velar y orar, para mantener viva la esperanza en medio de la noche. Así, incluso en nuestros momentos de espera más oscuros, somos llamados a mantener la lámpara encendida, sabiendo que lo más importante ya ha sido obrado en la cruz,
que la victoria no es un futuro incierto, sino una realidad consumada. El Sábado Santo nos revela que el silencio de Dios no es ausencia, sino descanso, que la tumba no marca un final, sino el preludio de la transformación, que cuando todo parece detenido, en el cielo resuena el pulso del plan divino. Este día nos adentra en una dimensión escatológica. Vivimos en el umbral entre lo que ya Cristo ha cumplido y la consumación que aún aguardamos. Es la invitación a caminar en una esperanza activa, con la mirada en el Creador y los pies firmes en la tierra. Los héroes de la fe también conocieron sus sábados de prueba. Abraham aguardó décadas el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés vagó años por el desierto sin pisar la tierra prometida. David fue ungido rey pero huyó antes de reinar. Jeremías lloró por un pueblo que no escuchaba. Elías se retiró al desierto deseando morir. Job perdió todo y contempló las cenizas de su vida. Y María, la madre de Jesús, debió enterrar a su hijo y vivir, en dolor, ese sábado que precede a la aurora de la redención. En ese día de silencio profundo, todos, desde los patriarcas hasta los profetas, conocieron el reposo de Dios y experimentaron la fidelidad que solo el Sábado Santo revela. Allí se encuentra el punto de unión entre la fe del Antiguo Testamento y la esperanza de la Nueva Alianza, el vínculo entre la promesa y su cumplimiento, entre la semilla y el fruto. Es un tiempo en que lo prometido aún no se manifiesta, pero ya invita a confiar plenamente, pues, tal como escribe el autor de la carta a los Hebreos, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese descanso trasciende lo físico y lo meramente espiritual, es un reposo existencial, eterno, que solo se halla en Cristo y que se consumará plenamente al retornar Él. El Sábado Santo nos desafía a detener la carrera, a abandonar el afán de controlar cada instante. En una cultura obsesionada con la productividad, proclamar el día de reposo equivale a rebelarse contra el mito de la autosuficiencia. Nos recuerda que no somos nuestros propios salvadores, que no podemos conquistar la gracia, sino recibirla. La verdadera revolución del sábado consiste en comprender que la redención no es una obra que construimos, sino un regalo que aceptamos. La gracia no se gana, se abraza. Aprender a descansar significa abandonar la tentación de forzar, manipular o conquistar. Implica rendirse al amor perfecto que Jesús nos mostró al morir por nosotros sin necesitar ayuda humana. Ahora, su invitación es clara: entra en ese reposo, vive desde la cruz, no mueras para luego regresar, sino comienza ya con la victoria consumada. Este día no es un mero intervalo entre dos eventos, sino la bisagra que sostiene toda la historia de la salvación. Es el aliento que separa la exhalación de la inspiración, el silencio que da sentido a cada nota de la gran sinfonía divina. Sin ese espacio de aparente inactividad, la melodía de la resurrección carecería de profundidad, pues el triunfo de la mañana pascual solo brilla con plenitud después de la noche más oscura. El Sábado Santo llega a quienes atraviesan el dolor de una tumba, sean sueños enterrados, relaciones rotas o pérdidas irreparables, y les susurra que no están solos. Jesús, que también descansó en el sepulcro, compartió ese lamento y lo transformó en victoria. Su descanso no significa derrota, sino la confirmación de un triunfo que ya es nuestro, aunque aún no lo percibamos. Al igual que con Cristo fuimos sepultados, tal como proclama Pablo a los romanos, en este día aprendemos que no hay vida nueva sin pasar por la muerte del ego y el sepulcro de nuestras expectativas. El Sábado Santo se convierte así en acto de resistencia espiritual, resistir el desaliento, la urgencia de huir y la presión de actuar sin rumbo. Nos llama a permanecer, a confiar y a contemplar el sepulcro sabiendo que no hablará la última palabra. En ese crisol de fe se purifica la esperanza y echa raíces profundísimas. Es la tierra donde el amor encuentra combustible para florecer, donde el alma sueña en medio del silencio. Para quienes aguardan el amanecer, el sábado profético anuncia que aunque hoy reine la obscuridad, mañana estallará un canto de jubileo. El dolor y la injusticia no durarán para siempre, porque la victoria que se selló en la cruz se declarará al romper la piedra. Mientras esperamos ese gran domingo, vivimos en el sábado de la historia, un tiempo dotado de propósito y llamado a la comunión. Jesús no reposó en soledad, lo envolvieron manos humanas y lo acompañaron mujeres fieles. De igual manera, necesitamos unos de otros en nuestros propios santuarios de silencio. La iglesia es el lugar donde compartimos la vigilia y hacemos sagrado el silencio. El Sábado Santo nos convierte en artesanos de la espera,
Renunciamos a las respuestas fáciles, aprendemos a acompañar sin aliviar el dolor con palabras huecas, a sentarnos junto al que sufre y a mantener la lámpara encendida en la noche del alma. Descubrimos que el silencio de Dios no es ausencia, sino reposo activo, y que bajo la tierra de nuestros miedos late ya la semilla de una vida nueva. En esta escuela de la paciencia entendemos que la verdadera espiritualidad florece en la espera, que hay procesos divinos que requieren maduración, y que, aunque parezca que todo duerme, el Padre nunca olvida su trono ni el Espíritu deja de obrar. Así, cada uno de nuestros sábados personales se convierte en puente entre la cruz del viernes y la gloria del domingo. Todo sábado culmina, ningún reposo se prolonga eternamente, porque el amanecer siempre llega. Por más lágrimas que lo anuncien, incluso el llanto de Job, la espera de Abraham o el luto de María, la promesa del domingo es cierta para quien permanece en Cristo. Cuando la piedra ruede y el sol de justicia ilumine la tumba vacía, nuestros fardos se aligerarán y celebraremos la victoria que ya ha sido consumada. Porque, sin el sábado santo, la gloria de la resurrección perdería todo su esplendor. El silencio del sábado santo no resta valor al domingo. Al contrario, todo creyente sabio lo acoge y lo honra, porque en ese espacio aparentemente vacío Dios obra con un propósito profundo. Cada pausa encierra poder, en la quietud se percibe el habla divina. Si Jesús habitó ese reposo sepulcral, nosotros también podemos atravesarlo con la certeza de que el final será glorioso. En este día, la reverencia nos llama a detenernos y a escuchar con el corazón. En un mundo que grita, el sábado nos enseña a leer las Escrituras no solo con la mente, sino con el alma, a orar sin pronunciar palabras, a adorar desde lo más profundo del espíritu. Es sumergirse en el misterio sin temor, reconocer a Dios no solo en el milagro, sino también en la espera, en el dolor y en el desconcierto. Su belleza radica en su sencillez, no está cargado de símbolos como el viernes de la cruz ni del júbilo del domingo de resurrección. No hay cruz erguida ni sepulcro abierto, solo una piedra sellada y un silencio que confronta nuestra propia fe. Ese silencio nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Seguimos confiando cuando no vemos? ¿Amamos cuando no sentimos? ¿Esperamos cuando no comprendemos? Aquí se revela la calidad de nuestra relación con el Creador. Descubrimos si le amamos por sus obras o por su carácter, si nuestra fe es un contrato de tú me das, yo te doy o un vínculo de confianza inquebrantable. Cuando entendemos que el reposo sabático no es un obstáculo, sino un aliado que purifica como el fuego y enseña como un maestro, lo valoramos y lo abrazamos. Además, el sábado santo nos forma como comunidad eclesial. Enseña a la Iglesia a acompañar en el luto, a mantenerse junto a quienes lloran, sin apresurar respuestas ni usar frases vacías. Ser iglesia madura implica velar junto al túmulo, ayudar a llevar la esperanza cuando todo parece perdido y recordar que hay bendición en aprender a esperar. Nuestro Dios no rehúye el sufrimiento ni se aparta de la muerte. Se hizo hombre, sufrió, murió y fue sepultado. Él conoce nuestros propios sábados desde dentro, no en la distancia. Esa cercanía revela su amor y su salvación. Él trabajó y sigue obrando en los silencios de nuestra vida, removiendo piedras que nosotros no podemos mover y sembrando vida donde solo parecía haber muerte. Cada uno de nosotros atravesará su propio sábado, momentos de incertidumbre, pruebas y dolor. Pero así como Cristo no rechazó ese día, nosotros tampoco debemos huir de él. Debemos aprender a caminar en ese reposo con dignidad y esperanza, sabiendo que, aunque parezca que todo ha cesado, el poder divino sigue moviendo los hilos de la historia. Y he aquí lo más glorioso, ningún sábado dura para siempre. Cada reposo prepara el terreno para la resurrección. Toda semilla que muere en la tierra produce abundante fruto. De la misma manera, nuestra entrega al silencio de Dios germina en vida nueva. Así, el sábado santo deja de ser un vacío para convertirse en semilla viva de la promesa eterna.